retomar el tema del pacto fiscal. Los gremios empresariales y las pymes valoraron el pacto fiscal anunciado por el presidente Boric, centrado en el crecimiento y la eficiencia en el gasto público, pero aún así mantienen dudas por futuras alzas de impuestos. Vamos a analizar y conversar este tema, los lineamientos de este pacto fiscal. Nos acompaña para esto el vicepresidente de CONAPYME, Héctor Sandoval. Muchísimas gracias, Héctor, por estar con nosotros y bienvenido. Hola Carla, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. A ver, en términos generales, para poder ir ya como detallando y desglosando, ¿qué les ha parecido a ustedes la presentación de estos pilares, lineamientos, 6, dijo el presidente ayer, del pacto fiscal? Bueno, primero valorar que el ministro de Hacienda hubiese comprendido que era necesario entrar en un diálogo y no encontrarnos con un proyecto en el Parlamento con muy poca análisis por parte de las pymes. Por lo tanto, aquí hubieron varias reuniones donde entendemos que se recogieron gran parte de los planteamientos que hicieron cada uno de los organismos de las pymes, y eso se tradujo en entrega ayer de los titulares por parte del presidente y posteriormente una bajada de cada uno de los temas por parte del ministro de Hacienda. Ahora, respecto a la bajada, bueno, es súper importante abordar el tema de la elusión, que no ocurre en las pymes, en otro sector que ocurre la elusión, pero la evasión sí, que nos afecta enormemente porque eso lleva de la mano la informalidad y eso naturalmente que se tiene que atacar, y también le damos un tremendo valor en la eficiencia en el gasto, esencialmente por lo que hemos escuchado y visto en los últimos días. Es sumamente importante saber en qué se van a gastar los dineros, porque cuando se quiere recaudar más, obviamente es para beneficio de la población, del país, y no se pueden malgastar como se han malgastado hasta el día de hoy. Por lo tanto, nosotros inicialmente le damos una buena mirada a lo que ha ocurrido, pero todavía falta el detalle, la elaboración de los proyectos de ley, y ahí vamos a saber efectivamente si estamos 100% de acuerdo, porque los proyectos de ley que entran al Parlamento no salen igual de la Cámara de Diputados, y cuando entran al Senado tampoco salen igual de ahí. Por lo tanto, hay un montón de variables que pueden incidir en el resultado final, pero creo que van por buen camino. Ya, ¿ustedes perciben entonces que hay un tono distinto, un enfoque distinto respecto de lo que había sido anteriormente la presentación de la reforma tributaria? Muchos ayer valoraban que hubiese un foco puesto en el crecimiento, en lo que usted dice, la eficiencia del gasto, el que se pueda recaudar también por esas vías de, en el fondo, un Estado que funciona mejor. ¿Ustedes ven que hay un enfoque distinto? Diría que es muy diferente esto que se propone que lo que fue la reforma tributaria que finalmente se cayó. Bueno, nosotros hasta el último día de la discusión de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados hicimos llegar 21 o 22 puntos que a nosotros nos parecía que no se condecían uno con el otro, que finalmente terminaban afectando a las pymes, y nunca tuvimos respuesta. Pero hoy día, como es un proyecto nuevo, esperamos que se recojan gran parte de los planteamientos que ahí hicimos, y por supuesto que tiene un tremendo valor el tema del crecimiento, porque obviamente eso ayuda. Nosotros creemos que va por buen camino, pero nos preguntamos aún, las pymes, cuál va a ser la tasa tributaria que van a tener. Nos preguntamos también en esto del monotributo, si van a estar exentos las pymes, porque efectivamente es un sistema novedoso, pero todos pagan una UTM y hay pymes que están partiendo y obviamente no tienen utilidades y no pagan nada mientras no deprecian la inversión que hicieron. Por lo tanto, esos pequeños detalles son pequeños y grandes detalles, son importantes de tomar en consideración. Lo mismo del régimen transparente, cómo va a funcionar. Por eso que tenemos que esperar el análisis final para poder tomar una decisión. Ahora nosotros tenemos mucha esperanza, esencialmente lo que ha ocurrido o el cambio que ha tenido el ministro de Hacienda en estar sentado en 7, 8, 9 reuniones con las pymes y recogiendo las inquietudes que se han planteado. También nosotros valoramos mucho el tema de la formalización y que efectivamente exista un atractivo o incentivos a formalizarse,
pero también nos interesa cuáles son los instrumentos de fomento que van a tener las pymes existentes y que hoy día están muy complicadas, porque no se trata de que nazcan muchas pymes, sino que cuántas dejan de morir también, porque ahí hay una inversión, hay trabajadores. Es un tema que hay que abordarlo con mucha seriedad y nosotros tenemos la esperanza de que eso sea así y esperaremos lo que se va a discutir entre agosto y septiembre y lo que viene después, porque ahí después va a entrar el tema de los tributos y a nosotros nos interesa mucho el tema de los impuestos correctivos, porque eso también tendrá que ver con algunas actividades que no tienen ninguna otra forma de tributar que no sea a través de la renta presunta, y también esto tiene como fecha de vencimiento y son temas que hay que abordar. Ya, usted dice, no sabemos cuánto van a tener que pagar en términos de impuestos a las pymes. Ayer el ministro de Hacienda decía que aquí no se va a tocar o no se está estableciendo subir impuestos a las empresas. ¿Eso a ustedes no los deja tranquilos? No, porque en la discusión anterior subían las pymes al 20% y al año siguiente subían al 25%. Hoy día están aportando un 10% y el próximo año va a ser 12,5%, que fue lo que negociamos en la discusión del sueldo mínimo. Pero si vamos al régimen general, el año 2025 estamos hablando de una tasa de un 25 o un 27%. Entonces, el ministro ha manifestado que no quiere que exista una diferencia más allá de 2 puntos, de 3 puntos con la gran empresa, y obviamente eso perjudica para las pymes, porque estamos hablando de una variación de más del 10 o el 12% de lo que hoy día se está tributando. Ya, ustedes esto lo han conversado con el ministro, porque hasta donde entendemos y vimos, hubo hartas reuniones con distintos sectores, con los grandes empresarios, también con las pymes. ¿Este es un pacto que a ustedes los representa? ¿El ministro se ha comprometido en algo respecto de este punto o todavía es una materia abierta? Porque además el tema de los impuestos se empezaría, de subir o no impuestos a la renta, se empezaría recién a discutir en marzo. ¿Se va a preparar durante todo el segundo semestre? Bueno, usted tiene razón, queda un semestre para poder analizar, pero cuando este tema fue planteado en la mesa, la respuesta del ministro fue que no podíamos tener más de 2 o 3 puntos de diferencia, y eso ya es complejo. Nosotros hicimos ver nuestra desconformidad y que era un tema que había que analizar, pero el ministro mostró voluntad a conversar. Y ahora esperamos que eso se vea reflejado en el papel, pero este año tenemos el tema de la evasión, la elusión, considerar el tema de la productividad, el tema del crecimiento y cómo se gastan las plata, y yo creo que eso ya es un avance y veremos cómo sale el proyecto definitivamente, y obviamente si estamos de acuerdo lo iremos a respaldar al Parlamento. ¿Quién los representa a ustedes en el Parlamento? ¿Se sienten representados por algún sector? Porque aquí todos se disputan un poco la representación de las pymes. Ayer alguien decía desde la UDI, que fue el diputado Ramírez, de hecho recién la diputada Guiomans decía, bueno, la UDI no representa a las pymes. ¿Ustedes se sienten representados por algún sector político? ¿Alguien que esté llevando las ideas de las pymes adelante? ¿O ven por el contrario que a veces las pymes se pueden utilizar de manera política? ¿Cómo ven eso? Mire, uno tiene que transparentar la realidad. En todos los gobiernos, quien más escucha a los que necesitan ser escuchados en la oposición al gobierno de turno. Nosotros hemos conversado bastante con Renovación Nacional, hemos conversado mucho con la UDI, le hemos hecho ver nuestros planteamientos, porque finalmente son ellos los que discuten y aprueban, pero también lo hemos hecho con parlamentarios del gobierno de turno. Por lo tanto, en cada gremio hay pensamientos políticos desde bien a la derecha hasta bien a la izquierda, pero sentir que un sector representa a las pymes, creo que no hablar con la realidad, porque una cosa es como hoy día que se habla del pacto, el pacto fiscal o este pacto tributario. Aquí no hay ningún pacto. Aquí han habido muchas conversaciones, llegaremos a un pacto cuando esto esté redactado, si es que lo vamos a respaldar. Pero se le llama pacto, pero no esperamos que tenga un buen resultado, y lo mismo la conversación con los diferentes partidos no significa que una fracción determinada represente las pymes o las organizaciones de pymes representan a sus asociados, a sus afiliados, y cada uno votará como desee votar llegado el minuto de ir a la urna.
pero aquí es bastante heterogéneo el sector en los rubros que representa, como también en los pensamientos políticos que puedan tener. Ya, ahora, ¿ustedes sienten que de todas maneras sí se incorporó esa mirada pyme o lo van a tener que ver una vez que se presente el detalle de cada uno de estos pilares que han sido anunciados, pero que todavía no tienen las respectivas bajadas, y menos todavía las discusiones, los proyectos de ley? No todo pasa por proyecto de ley, pero muchas cosas pasan por proyecto de ley. Bueno, nosotros valoramos cómo esto se ha discutido, respaldamos lo que planteó el ministro, pero nos interesa no solo tener el título de la canción, sino también la letra de la canción, y eso aún no ha llegado, y de eso estaremos pendientes, pero estaremos sentados en todas las mesas de discusión esperando llegar a un acuerdo, y esperamos llegar a ese acuerdo con el Ejecutivo, y si no llegamos con el Ejecutivo tendremos que llegar en el Parlamento, porque son las opciones que tenemos, pero lo importante es que estén representados el dolor, el sentimiento y los anhelos de las pymes, y que creemos que eso es nuestra función. Dentro de lo que sí se ha anunciado, ¿hay algo que ustedes perciban que ha quedado fuera, que esté dentro de las aspiraciones sentidas de las pymes y que no estaría siendo contemplado por el gobierno? ¿O el gobierno ha hecho una escucha activa y efectivamente en los anuncios al menos sí está incorporando lo que ustedes como pymes han pedido? Nosotros creemos que no solo las pymes, sino que el país necesita más certezas. El país quiere saber hacia dónde vamos, que hoy día todas estas conversaciones sin finiquitar o transformar esto efectivamente en una ley continúa siendo una interrogante, y como decía hace poco rato, hemos visto la voluntad por parte del ministro de Hacienda, hemos visto la voluntad por parte del gobierno, nos reunimos con el presidente de la República, le hicimos ver nuestros planteamientos, pero lo importante es que la redacción considere efectivamente los planteamientos. Estaríamos muy defraudados si los diálogos han sido para legitimar una decisión que se traía tomada con antelación, y esperamos que eso no sea así. Esperamos efectivamente consensuar y que hoy día lo que se llama pacto sea efectivamente un pacto y que eso se transforme en ley. Ya, usted me decía que le preocupa el tema de los impuestos. ¿Las pymes no deberían pagar más impuestos cuando entendemos que lo que propone este pacto fiscal también, Héctor, es que todos contribuyamos a alcanzar a través de mayor recaudación una serie de programas sociales, de promesas de mejoras en términos de seguridad ciudadana, protección social y varios otros ítems? ¿Las pymes no podrían hacer un aporte mayor al que hacen hoy en términos de impuestos? Bueno, lo primero que planteó el gobierno fue que aquí pagan los que ganan más, van a pagar más. Las pymes, uno podría decir, no aportan, pero le recaudan el IVA gratuitamente al Estado, y esto de ampliar la base tributaria va a llegarle a mucho más gente, pero no creo que eso aumente la recaudación, pero sí la va a aumentar el tema de la evasión y la elusión, aunque parezca extraño, tampoco tenemos cifras reales. ¿Que cuánto significa eso? Hay un cálculo estimativo, pero las pymes pagan mucho tributo en los impuestos específicos por diferentes conductos, y si hay que hacer un aporte lo veremos, pero no puede ser un aporte que aumente el 100%, porque si hoy día pagan el 10% y vamos a llegar al 25%, creo que eso es demasiado. Y si la gran empresa o el sistema general paga el 25% y va a subir al 27%, está subiendo un 2%, y nosotros estamos subiendo un 12% o un 13% o un 15%, y creo que eso es desmedido. Por lo tanto, aquí tendrá que afinarse un sistema o llegar a un acuerdo en que efectivamente no signifique aumentar la tasa de pago en más de un 100, 120%. Bien, pues le queremos agradecer, Héctor Sandoval, vicepresidente de CONAPYME. Vamos a estar atentos ahí también a los diálogos que se produzcan entre su sector, con el gobierno, con los distintos parlamentarios, para arribar a lo que usted dice. Ahí sí sería un pacto fiscal en el sentido de que estén todos más o menos de acuerdo. Le agradecemos y que tenga un muy buen día. Muy agradecido, Carla. Muchas gracias. Nos vemos.